Nunca pensé que un simple desvío en mi camino de regreso del supermercado pondría fin a 34 años de matrimonio. Pero ahí estaba su coche, ese mismo sedán gris que compartimos desde que los niños eran chicos, estacionado frente a la casa de mi nuera. Al principio pensé que algo andaba mal. ¿Un accidente? ¿Una urgencia con los niños? Dejé la bolsa del pan en el asiento y caminé hacia la casa, con el corazón dándome golpes en el pecho. No toqué la puerta. No tuve que hacerlo. Una de las ventanas de la cocina estaba entreabierta, y lo que escuché desde ahí me hizo tambalear. Ella ni se entera. Parece una muerta en vida, dijo él, y luego soltó esa risa que tantas veces escuché después de nuestras cenas. Esa risa que ahora me sonaba hueca, burlona. Pues pronto lo será. Te firmará lo que sea con tal de que no la molestemos, respondió ella, la voz dulce de mi nuera, como una daga envuelta en terciopelo. No sentí las lágrimas, hasta que mojaron mi barbilla. Me aferré al marco de la ventana para no caer. ¿De verdad estaban hablando de mí? ¿De esa forma? ¿Mi esposo y la esposa de mi hijo? Pensé en los domingos de asado, en las navidades que compartimos. ¿Todo eso fue una farsa? Ella volvió a hablar, esta vez en un susurro frío. Dale unas semanas. En cuanto firmemos todo, ya no la necesitaremos. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me alejé despacio, sin hacer ruido. Subí al coche con las manos temblando, como si acabara de salir de un accidente. En casa, no supe si gritar o vomitar. En lugar de eso, me senté frente al frasco de té de manzanilla, ese que siempre etiqueto con fechas y tipos de hoja, como si eso me diera orden en medio del caos. Esa noche no dormí. Me quedé en la oscuridad, escuchando los sonidos del reloj antiguo del pasillo, como si cada tic-tac contara los años que me habían robado. A la mañana siguiente, algo dentro de mí se quebró, pero también despertó. Volví a pasar por esa casa, esta vez con el celular en mano y el corazón endurecido. Me escondí en el mismo rincón, donde la bugambilia casi cubre la ventana. Grabé todo. Las risas, las palabras envenenadas, los planes. Hasta que escuché esa frase, que aún me persigue. Ella estará fuera del camino pronto, te lo prometo. Ahí supe que no era un error, ni una aventura pasajera. Era una traición planificada. Fría. Legal. Familiar. El tipo de traición que no solo te rompe el corazón, sino que te roba el lugar que ocupabas en tu propia vida. Y mientras guardaba esa grabación en una carpeta con contraseña, me prometí algo. No iba a quedarme callada. No esta vez. No cuando el enemigo dormía bajo mi mismo techo. Guardé el teléfono como si llevara dinamita en el bolso. Todavía no sabía qué hacer con esa grabación, pero sabía una cosa. Tenía que mantener la calma. A estas alturas, cualquier paso en falso podía costarme caro. Esa misma tarde, mientras él salía a comprar algo para cenar, tomé su carpeta de documentos del estudio. Me sentía como una intrusa en mi propia casa. Las manos me sudaban, pero el corazón me empujaba. Revisa. Encuentra. Algo tenía que haber. Y ahí estaba. Un sobre con mi nombre escrito, con su caligrafía rápida y confiada. Como si fuera un trámite más. Al abrirlo, casi se me va el alma del cuerpo. Poder legal completo, decía el encabezado. Mi firma al pie. Mi nombre, mi número de documento, todo perfectamente rellenado. Pero yo no había firmado eso. Lo supe de inmediato. Lo sentí en las tripas. Tuve que sentarme. Respirar hondo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y entonces recordé. Después de mi operación de vesícula, cuando aún estaba aturdida por la anestesia, él me trajo unos papeles. Son para el seguro, dijo. Firma aquí, mi amor, es rutina. No cuestioné nada. ¿Quién pensaría que su esposo de toda la vida lo estaría traicionando en ese estado? Encendí la grabación de nuevo. Quería asegurarme de no haber exagerado. Tal vez. No. Ahí estaba. Mientras estaba sedada firmó todo. Ni se enteró. La voz de él. Fría. Tranquila. Como quien cuenta cómo arregló el jardín. El aire en la sala se volvió más denso. No lloré. Ya no. Ahora era otra cosa. Algo se me estaba endureciendo por dentro. Una parte de mí que había estado dormida por años empezaba a despertarse. Lo que más me dolió fue oírla a ella decir, con ese tono burlón, una vez que la casa esté a mi nombre, no la vamos a necesitar para nada. Me levanté. Fui directo a la cocina. No sabía qué buscaba. Tal vez algún consuelo en lo familiar. El florero de cerámica que hice en clases hace 20 años. La silla donde él solía sentarse a leer el periódico.
el mantel bordado por mi madre. Todo eso estaba ahí, pero ya no me pertenecía. Esa noche no pude comer. Solo preparé mi té de manzanilla y me quedé junto a la ventana, el relicario entre los dedos. No rezaba. Pensaba. Planeaba. Al día siguiente, lo enfrenté con una sonrisa. Sí, una sonrisa. ¿Dormiste bien?, le pregunté. Como un tronco, dijo, dándome un beso en la frente. Hipócrita. Esperé que saliera de nuevo. Esta vez fui más allá. Revisé su laptop. El acceso estaba sin clave. Como si pensara que yo jamás me atrevería. Encontré correos. Decenas. Conversaciones con ella, haciendo planes. Fechas. Detalles financieros. Incluso mencionaban una cita con un notario. Tomé fotos de todo con mi móvil. Guardé los archivos en un USB. Me sentí como una ladrona, pero no era yo quien había cruzado la línea. Antes de cerrar, encontré una carpeta marcada Pensiones y Testamento. Me temblaron las manos. Ahí estaba todo. El testamento actualizado, donde la beneficiaria principal ya no era yo sino ella. Mi nuera. Lo habían hecho todo. Meticulosamente. Como si yo fuera una sombra. Como si no valiera nada. Y por primera vez me reí. Sí, me reí. No de alegría, claro. Era una risa áspera, vacía, pero necesaria. Porque entendí algo. Si eran capaces de todo eso, era porque me habían subestimado. Esa noche, cuando él volvió con una bolsa de supermercado y su falsa rutina, yo ya había llamado a una abogada. Una joven recomendada por una amiga del centro de jubiladas. Eficiente. Discreta. Le envié la grabación. Le conté todo. Su respuesta fue rápida. Con esto podemos empezar. Pero prepare el alma, señora. No va a ser fácil. Y no lo fue. Porque el primer golpe ya había llegado. 2 días después, recibí una notificación en la puerta. Era un aviso de desalojo. Cuando vi el aviso de desalojo pegado en mi propia puerta, no me sorprendí. Pero igual dolió. Como un bofetón con la mano abierta. Lo leí 3 veces, con esa calma rara que llega cuando ya no te queda nada que romper. Decía que tenía 15 días para desalojar la propiedad. La palabra propiedad me atravesó. Como si fuera una intrusa, una extraña, alguien que se coló en una casa que no le pertenece. Pero yo levanté esas paredes. Yo escogí cada color, cada cortina, cada centímetro de ese hogar. Y ahora me querían echar como a una desconocida. Fui directo al cajón donde guardábamos los documentos importantes. El lugar de siempre, etiquetado como escrituras. Ahí debía estar todo. Pero lo que encontré fue una carpeta nueva, con una copia del título de propiedad. Y otro golpe al corazón. Mi nombre ya no figuraba. Solo aparecían los de él y ella, mi nuera. Tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Sentía un pitido en los oídos, como si algo dentro de mí se estuviera apagando. Corrí al archivo digital. Tenía copias de todo desde hacía años. Me costó encontrarlo, pero ahí estaba. El documento original, con mi firma, donde figurábamos los dos como propietarios. Lo imprimí. Lo puse junto al nuevo. Comparé las firmas. Algo no cuadraba. Esa curva en la R de mi segundo nombre, esa no era mía. No podía ser. Era una imitación. Casi perfecta. Pero yo sabía leer mis propias letras, como una madre reconoce el llanto de su hijo. Llamé a la abogada. Le mandé los 2 documentos. No tardó ni media hora en responder. Esto es grave. Esto es falsificación. ¿Está segura de que no firmó nada recientemente? Le conté lo de la operación. Lo del seguro. Lo de mi firma bajo anestesia. Ella hizo silencio. Solo se oía el sonido de su teclado. Tenemos que actuar ya, dijo al fin. Vamos a necesitar una perito caligráfica. Y una orden para acceder al notariado. Pero escuche bien, ahora mismo, legalmente, la casa no es suya. Tuve que sentarme otra vez. Mi casa. La casa donde crié a mis hijos. Donde enterramos a mi perrita Rita en el jardín. Donde tejí la manta azul que aún cuelga en el sillón. Respiré hondo. No podía dejarme vencer. No esta vez. Esa noche, mientras él veía televisión como si nada, fui al baño, me encerré, y lloré en silencio. No por tristeza. Por rabia. Por impotencia. Por esa traición meticulosa, limpia, sin una gota de sangre pero llena de cuchillos. Y cuando volví al cuarto, ahí estaba él, con su bata, su libro, su rutina vacía. Me miró como si todo estuviera bien. ¿Estás bien, amor? Le dije que sí. Que solo me dolía la cabeza. Él asintió, tranquilo. Como si ya lo tuviera todo ganado. Pero esa noche, en la oscuridad,
Algo dentro de mí cambió. No era solo una mujer traicionada. Era una mujer despierta. A la mañana siguiente, fui a buscar los últimos recibos del seguro del hogar. Por costumbre, los tenía guardados en una caja metálica, donde antes iba el arroz. Y ahí, entre facturas viejas y manuales de electrodomésticos que ya ni existen, encontré algo más poderoso que un grito. Un recibo. A nombre de los dos. Con fecha reciente. Firmado por ambos. Eso podía cambiarlo todo. Lo llevé a la abogada sin decirle nada por teléfono. Cuando lo vio, levantó la vista y me dijo: «Esto contradice la cesión de derechos. Esto es oro». «Entonces, ¿tengo una oportunidad?», pregunté. «No solo una», dijo. «Con esto, podemos pedir una orden judicial para frenar el desalojo. Pero tenemos que movernos ya». Y así fue como la guerra comenzó. Con una firma que no era mía. Y un recibo olvidado, que podría salvarlo todo. Con el recibo en mano, la abogada presentó la solicitud para frenar el desalojo. Me prometió que haría todo lo posible, pero también fue clara. Si el juez no respondía a tiempo, legalmente me podían sacar igual. Así que empecé a empacar. Nunca pensé que empacar mi vida cabría en tan pocas cajas. Mis libros de cocina, el mantel de mi madre, las fotos enmarcadas de los cumpleaños. Todo iba a una caja, como si fueran cosas viejas de una tienda de segunda mano. Él me miraba desde el umbral, con esa expresión de falsa compasión que dan ganas de gritar. «Es solo por un tiempo, cariño», dijo, cruzado de brazos. «Hasta que esto se aclare». Claro, como si yo no supiera lo que estaba pasando. Y por si fuera poco, se atrevió a ofrecerme ayuda para encontrar un departamento más manejable. Incluso trajo folletos. Uno de ellos tenía un círculo en rojo con la nota: «Ideal para ti. Céntrico, sin escaleras». Sin escaleras. Como si estuviera planeando dejarme encerrada como una reliquia en exhibición. Le pregunté si eso era lo que quería. Que me fuera. Él me sonrió, esa sonrisa fina, de quien ya se siente vencedor. «Es lo mejor para todos, mi amor. No queremos más tensiones en la familia». Tensiones en la familia. Así le llamaba ahora a que me traicionaran y me robaran. A que me borraran como si nunca hubiera existido. Mi hijo vino esa tarde. Lo llamaron, por supuesto. Quisieron que viniera a acompañarme emocionalmente, pero su mirada estaba fría, distante. Como si viniera a visitar a una tía lejana, no a su madre. «Mamá, sé que estás pasando por algo difícil, pero deberías considerar aceptar esto. No empeores las cosas». Le mostré las cajas. «¿Esto es lo que consideran mejor para mí?». Él bajó la mirada. No tuvo valor para responderme. Al día siguiente, me fui. No con lágrimas, sino con la dignidad del que sabe que no ha sido derrotado, todavía. El departamento que me consiguieron era pequeño, oscuro y con un olor raro a humedad. El colchón tenía aún el plástico de fábrica. Las ventanas daban a una pared. Apenas cerré la puerta, sentí el peso de todo. Me senté en el suelo, entre cajas que ya no quería abrir, y me dejé caer. No por tristeza. Era otra cosa. Como si la vida me estuviera despegando de mí misma. Pero algo me sostuvo. La grabación. El recibo. Y la rabia. Esa rabia silenciosa que no grita ni llora, pero afila cada paso. 2 días después, la abogada me llamó. El juez aceptó la medida cautelar. No pueden tocar la casa. Por ahora. Una pequeña victoria. Pero era mía. Y justo cuando pensaba que las cosas podían estabilizarse, él apareció en mi puerta. Mi esposo. Con una caja en las manos. «Te traje tus frascos de especias», dijo. Como si eso compensara 34 años traicionados. Le cerré la puerta sin decir una palabra. No por rencor. Por respeto. A mí. Esa noche, preparé mi primer té en el nuevo lugar. Agua tibia, un sobre de manzanilla, y el relicario en mi mano. Me miré en el reflejo de la ventana. Ya no era la misma. Esa mujer que creía en la familia como algo sagrado, se había ido. Pero esta otra, esta que estaba renaciendo entre paredes ajenas, esta mujer iba a pelear. Y cuando al día siguiente llegó una nueva carta, esta vez firmada por él, me reí por primera vez en semanas. «Es mejor para todos si te vas tranquila». ¡Qué ironía! Pensaban que ya me había ido. No sabían que apenas estaba empezando. Antes de dormir, revisé los correos. Mi abogada me había respondido. Hicieron un movimiento raro en la cuenta bancaria. «¿Reconoces esta transacción?». La imagen adjunta mostraba un retiro grande. Desde una cuenta conjunta. Destino: una empresa de belleza. Nombre: nombre de la nuera.
Mi cuerpo se tensó. La traición no era solo emocional, también era financiera. Y yo, aún tenía más por descubrir. La imagen del extracto bancario seguía abierta en la pantalla. Mi nuera había usado una cuenta conjunta, la misma que compartíamos desde hace años, para transferir dinero a una empresa de belleza con su nombre. La cantidad era obscena. No era un gasto doméstico ni una emergencia. Era inversión. Con mi dinero. Le respondí a mi abogada en el acto. Esa cuenta está a nombre de los dos. Y yo no autoricé eso. Su respuesta llegó minutos después. Entonces esto no es solo traición. Es fraude. Me temblaban las manos. No del miedo, sino de esa mezcla de indignación y fuerza que llega cuando te pisan demasiado. Esa rabia que ya no grita. Planea. Esa noche no dormí. Abrí cada cajón, cada caja, cada carpeta vieja que traje del desalojo. Buscaba, no sabía qué, algo que pudiera conectar las piezas. Porque si habían sido tan cuidadosos con lo legal, seguro había más. Y fue en un sobre arrugado, entre un recibo del gas del 2007 y una lista de cumpleaños olvidados, donde lo encontré. Un comprobante de seguro de vida. Doble beneficiario. Firmado por los dos. Sellado. Intacto. La fecha me sacudió. Posterior a la supuesta cesión de bienes. Eso significaba una cosa. Si él firmó eso conmigo, no podía haberme eliminado legalmente como dueña de la casa sin más. Llamé a la abogada al amanecer. Lo encontré, le dije. ¿Qué cosa? La grieta en su castillo. Fui a su oficina sin desayunar. Llevaba el recibo plastificado. Ella lo estudió con una lupa, literal. Lo giró, lo olió, lo escaneó. Esto puede servirnos para demostrar continuidad de derechos. Él no actuaba como si usted estuviera incapacitada. De hecho, firmaron juntos. Es contradictorio. Entonces, podemos pedir una medida de amparo y detener temporalmente todos los efectos del poder legal falso. Pero tenemos que movernos ya. Me sentí como si por fin hubiera puesto un pie en tierra firme tras semanas a la deriva. Tenía algo. Volví al departamento con un nuevo objetivo. Reunir pruebas. Cada mensaje, cada correo, cada firma dudosa. Me pasé horas con una lupa en mano, comparando letras, buscando errores. Y encontré más de lo que esperaba. Una factura de remodelación pagada con nuestra cuenta, a nombre del salón de belleza de mi nuera, firmada por él, sin mi autorización. Eso no era un error. Era un patrón. La abogada armó todo como un rompecabezas. Me explicó cada paso con voz firme. Vamos a presentar esto como prueba de mala fe. Y con la contradicción del seguro, podemos desestimar su versión de que usted estaba incapacitada. ¿Pero qué? Ellos van a contraatacar, esté preparada. Y lo hicieron. Esa misma semana recibí una notificación judicial. No de desalojo, no, peor. Una denuncia por abuso psicológico y económico hacia un adulto mayor. Yo. Me acusaban de maltratar a él. Me senté con el papel en la mano durante horas. ¿Qué clase de mente retorcida da vuelta todo así? Llamé a mi abogada. Esto es parte de su estrategia, me dijo. Quieren anular su credibilidad antes de que llegue al juez. Pero aún estamos a tiempo. ¿Tiempo de qué? De frenar esto. De pedir una audiencia. Pero tenemos solo 72 horas. Ahí lo supe. Las próximas 3 noches decidirían mi futuro. Mi libertad. Mi verdad. Mi hogar. Y esta vez, no me iban a encontrar sola. Cuando colgué con la abogada, el reloj marcaba 10:42 de la mañana. Tenía exactamente 3 días para preparar una defensa que no solo salvara mi nombre, sino que demostrara que no era yo la que abusaba, sino la víctima. Me di una ducha fría. Me vestí como si fuera a declarar hoy mismo. Camisa blanca, pantalón recto, zapatos bajos. Pareces una maestra jubilada en su primer día de clases, me dije al verme al espejo. Pero necesitaba esa imagen. Necesitaba parecer cuerda, serena, imbatible. Fui directo al centro de copiado. Mandé imprimir cada correo, cada transacción, cada audio transcripto. 2 copias de todo. El muchacho del mostrador me miró raro cuando vio los documentos legales. No me importó. Volví al departamento con 3 carpetas, un cuaderno y una misión. Convertir cada herida en prueba. El primer día pasó entre café recalentado y papeles. El segundo, entre llamadas y silencios. Porque nadie me respondía. Ni mi hija ni mi hijo. Ni siquiera mi hermana. Solo la abogada. Firme. Cauta. Presente. Necesitamos algo más fuerte que documentos.
me dijo en nuestra última llamada del día 2. Testimonios. Alguien que diga que usted está lúcida, que no hay ningún tipo de maltrato, que él miente. Pensé. Busqué. Nada. Y entonces recordé. Las cámaras del banco. Fui corriendo. Expliqué mi situación a la encargada, una señora mayor con cara de saber más de lo que dice. Necesito los videos de este día y esta hora, supliqué. Mi esposo retiró una suma grande sin mi consentimiento. Estoy siendo acusada de algo que no hice. Ella dudó, pero luego asintió. No puedo darte copia, pero puedo escribir una declaración. Esa misma tarde, firmó una carta que confirmaba que él estuvo solo, que no mostró poderes notariales, que actuó con independencia total. Un golpe de oro. Esa noche, no dormí. Guardé todo en una carpeta azul. La llamé Verdad. Día 3. La abogada me pidió una reunión presencial. Llevé todo. Cuando me vio, me apretó la mano con fuerza. Esto puede funcionar, dijo. Pero prepárese. Presentaron testigos, enfermeras, que dicen haberla visto actuar de forma errática. Y fotos. Alteradas, seguramente. ¿Qué tipo de fotos? No lo sé aún, pero quieren mostrar que usted representa un riesgo para usted y para otros. Cerré los ojos. Tragué saliva. No me reconocía en este mundo donde todo se puede fabricar. Donde te quitan el piso con una sonrisa. Entonces vamos con todo, dije. Ella me miró, sorprendida. Vamos a pelear. Esa tarde, me grabé. Un video sencillo. Yo, en mi cocina improvisada, hablando a la cámara como si hablara con una vieja amiga. Me llamo Nombre. Tengo 67 años. No estoy loca. No soy peligrosa. Fui traicionada por mi esposo y mi nuera. Quieren dejarme sin nada. Pero aún tengo voz. Y la voy a usar. Guardé el video en una memoria. También lo subí a la nube. Por si acaso. A las 8:17 de la mañana de la noche, mi abogada me llamó una última vez. Ya está todo ingresado. Mañana a primera hora será la audiencia preliminar. Prepárese para todo. Colgué. Me serví una manzanilla. Me senté junto a la ventana, el relicario entre los dedos. Afuera, la ciudad seguía como si nada. Pero yo sabía lo que se jugaba. No era solo mi casa. Era mi historia, mi cordura, mi nombre. Y aunque ellos tuvieran testigos falsos, cuentas ocultas y palabras manipuladas, yo tenía algo más. Tenía la verdad. Y estaba dispuesta a gritarla. Aunque nadie quisiera escucharla. Me levanté antes del amanecer. Me vestí como quien va a una guerra silenciosa. Blusa clara, falda modesta, cabello recogido con firmeza. No era vanidad. Era estrategia, porque en esa sala no me iban a ver como la mujer loca que pintaron. Me iban a ver como soy. Una señora mayor, que aún puede sostenerse sola. El tribunal quedaba 40 minutos de mi departamento. El camino me pareció eterno. Iba con la carpeta Verdad sobre las piernas, apretando los bordes como si fueran un salvavidas. La abogada me esperaba en la entrada. Estaba impecable. Traía otra carpeta idéntica. Hoy no ganamos ni perdemos, me dijo. Hoy empezamos a abrir la grieta. Entramos a la sala. Fría. Sin alma. Una hilera de bancas de madera. Y al fondo, ahí estaban. Él, con su traje gris claro. Esa sonrisa fingida de siempre. Y ella. Mi nuera. Sentada con las piernas cruzadas. Perfectamente maquillada. Como si fuera a una entrevista de televisión, no a una audiencia judicial. Pero lo peor fue ver a los demás. 3 mujeres jóvenes, vestidas con uniforme de enfermeras privadas. Una de ellas me miró con una mezcla de lástima y desprecio. ¿Quiénes son?, susurré. Testigos contratadas, murmuró mi abogada. Van a decir que te vieron en episodios confusos. Y así empezó el show. Primero hablaron ellas. Una dijo que me encontró, mirando fijamente la pared durante minutos, en una sala de espera. Otra, que lloraba sin razón y se reía sola. Inventaron. Sin pestañear. Mi abogada se mantuvo firme. ¿Tiene alguna foto? ¿Algún parte médico? ¿Alguna denuncia formal? Preguntaba una y otra vez. No. No tenían nada. Luego pasaron a las fotos. Una serie de imágenes impresas, supuestamente tomadas en mi casa. En una aparezco desordenada, sentada en el suelo con cajas alrededor. En otra, llorando mientras sostenía un sobre. El juez las miró sin expresión. Mi abogada se levantó. Señoría, estas fotos son del día del desalojo. Ella fue desalojada ilegalmente. El contexto lo cambia todo, pero la trampa estaba hecha. Entonces vino el golpe final.
El equipo legal del esposo solicita una evaluación psiquiátrica obligatoria antes de avanzar en cualquier medida cautelar. Mi corazón se detuvo un segundo. Lo que tanto temía había llegado. El juez se frotó el mentón. Ante la existencia de testimonios, fotos y contradicciones, se aprueba la evaluación. Será externa, imparcial y en un plazo de 7 días. Caso suspendido hasta entonces. Mi abogada apretó los labios. No dijo nada. Salimos de ahí sin hablar. El aire afuera me pareció más denso que el de la sala. Cuando llegamos a la vereda, ella se detuvo. No te preocupes. Esta evaluación no prueba nada en su contra, pero sí es un obstáculo. Y lo sabían. Los vi irse juntos, tomados del brazo como una pareja feliz. Como si fueran ellos los dolidos, los heridos, los reales. Yo me quedé sola, otra vez. Esa noche, no lloré. Encendí la cámara de mi celular y grabé otro video. Esta vez no era para los jueces. Era para mí, para no olvidarme de lo que valgo. Hablé del día en que me casé, de cómo construimos esa casa, de la primera Navidad con mis hijos, de las veces que mi nuera decía que yo era como su segunda madre, y de cómo me sacaron sin mirar atrás. Guardé el video. Y luego, me anoté para la evaluación. Sabía que no iba a ser fácil, que me iban a buscar el mínimo error, pero no estaba sola del todo, porque había una persona que podía ayudarme, alguien que también había sufrido por ella. Y yo pensaba encontrarla. Al día siguiente, me presenté puntual en la clínica para la evaluación psiquiátrica. Era un edificio blanco, impersonal, con olor a desinfectante barato. De esos lugares donde el alma parece hacer eco. En la recepción, una joven con uniforme lila me pidió que esperara. Tenía ese tono condescendiente que usan con los ancianos. ¿Quiere que le ayude a llenar el formulario? Me sonreí. No, gracias, puedo leer. Y firmé con letra firme, la misma con la que alguna vez escribía notas para mis hijos en sus almuerzos. La doctora llegó 10 minutos después. Jovencita, pulcra, con una mirada que quería ser neutral, pero ya venía informada. Me invitó a entrar a una sala pequeña, con 2 sillones y una mesita con folletos sobre la ansiedad, la depresión y el envejecimiento cognitivo. No me ofreció café. Ni agua, solo una libreta y una lapicera. Vamos a hablar sin presiones, dijo. Durante 1 hora me hizo preguntas sobre mi vida, mis recuerdos, mis emociones. Me pidió que repitiera una secuencia de números, que recordara palabras, que dibujara un reloj. ¿Un reloj? Sí, un reloj. Marque las 11:10, dijo. Lo hice, con trazos seguros. Y luego levanté la mirada. ¿Sabe por qué estoy acá?, pregunté. Ella dudó. Para que podamos entender mejor su estado emocional. Estoy acá porque mi esposo y mi nuera quieren hacerme pasar por loca. Quieren borrar mi historia para quedarse con mi casa. Y me están vaciando lentamente. Guardó silencio. Tomó nota. No me interrumpió. ¿Sabe qué es lo peor? Seguí. Que lo están logrando. Que mis hijos ya dudan de mí. Que me sacaron de mi hogar. Que me llaman confusa, cuando soy la única que recuerda todo con claridad. Ella finalmente habló. ¿Tiene pruebas? Saqué mi teléfono. Le mostré un fragmento del video que grabé. Y luego, sin pedirle permiso, le hice escuchar 10 segundos de la grabación donde ellos se reían de mí en la cocina. Ella alzó las cejas. No puedo usar eso aquí, dijo, pero como ser humano, la entiendo. Cerró su libreta. Vamos a hacer otra sesión en 2 días. Pero, por ahora, no hay signos de deterioro cognitivo. No puedo declarar nada todavía. Pero no se rinda. Cuando salí, el sol me pareció más fuerte, como si por fin algo empezara a filtrarse entre tanto gris. De camino al departamento, pasé por una farmacia. Compré un cuaderno nuevo, de tapa dura, y me puse a escribir cada cosa que recordaba. Fechas, conversaciones, frases exactas. Iba a construir mi propio archivo de la verdad. Pero aún me faltaba una pieza. Una voz externa. Alguien que supiera quién era ella en realidad. Esa noche, busqué el nombre completo de mi nuera. Junto a él, aparecieron artículos viejos, menciones pequeñas, y un perfil laboral en una red de empleo. Ahí leí que había trabajado como asistente en un centro geriátrico privado. Por 2 años. Llamé a la institución. Pregunté si seguía ahí. Me dijeron que no, que se había ido hace meses. De forma abrupta, agregaron. ¿Puedo hablar con alguien que haya trabajado con ella?, pregunté. Lo dudo. Pero una de nuestras ex empleadas pasa por aquí los viernes.
Era cercana a ella, hasta que dejaron de hablar. Y entonces lo supe. No solo necesitaba pasar la evaluación, necesitaba encontrar a esa mujer, porque si mi nuera había hecho esto antes, yo no era su única víctima. El viernes por la mañana, tomé el colectivo rumbo al centro geriátrico donde había trabajado mi nuera. Un lugar prolijo, de ladrillos a la vista, con un pequeño jardín en la entrada. Me presenté como voluntaria. ¿Tiene experiencia?, preguntó la administradora. La suficiente para saber escuchar, respondí. Y algo de cocina también. Firmé un par de papeles, me asignaron la cocina auxiliar y algunos turnos para acompañamiento. Pero yo no estaba ahí solo para pelar papas ni leer cuentos. Estaba buscando a alguien. La señora mayor que manejaba la recepción me guiñó el ojo cuando le pregunté, disimuladamente, por la exempleada. Marcia viene todos los viernes a traerle galletitas a su tía. Trabajó aquí antes, con la otra. La otra, dije, bajito. Ella asintió. Esperé. Serví el almuerzo. Lavé platos. Y a las 4 en punto vi entrar a una mujer de unos 40 años, con uniforme de enfermera aunque ya no trabajaba ahí. Llevaba una caja de galletas caseras y una sonrisa sincera. La seguí con discreción hasta que terminó de visitar a su tía. Me presenté en el pasillo, como por casualidad. «Perdón, ¿sos Marcia?», me miró, desconfiada. «¿Quién quiere saber?», respiré hondo. No era momento para rodeos. «Soy la ex-suegra de nombre de la nuera. Necesito hablar con vos. Me está destruyendo». Su rostro cambió. Algo en sus ojos se apagó, como si esa frase le abriera un libro viejo y doloroso. Me llevó a un banco del jardín. Tardó en hablar. Miraba las plantas, las manos, el cielo. «Yo también la creí encantadora al principio», dijo al fin. Educada. Atenta. Muy buena con los abuelos, cuando alguien la miraba. Le conté mi historia. La falsificación. El desalojo. La acusación de locura. Todo. Ella escuchó sin interrumpir. Luego asintió. Un día, una paciente de Alzheimer apareció con los anillos desaparecidos. Después fue una billetera. Nadie podía probar nada, pero todo apuntaba a ella. Cuando la directora quiso revisar su casillero, renunció en el acto. Me quedé helada. ¿Eso está documentado? No. Fue interno. Pero yo lo viví, y estoy dispuesta a contarlo. Saqué mi libreta. ¿Podrías firmarme una declaración? Mi abogada la presentaría como testimonio de patrón de conducta. No lo hará público aún. Pero sería clave. Dudó un segundo. Lo hago. Pero por vos. Porque sé lo que se siente que te hagan gaslight y encima nadie te crea. Esa noche, volví al departamento con un nuevo papel en la carpeta Verdad. Una hoja escrita a mano, con el relato de Marcia, firmada, con fecha. Mi abogada la recibió por correo al día siguiente y me llamó emocionada. Esto es dinamita. No por lo legal, sino por lo estratégico. Refuerza tu versión y nos da pie para citarla si vamos a juicio. ¿Y ahora? Ahora, vamos por el dinero. La palabra me sonó extraña. Dinero. Como si recién ahora recordara que me habían robado también eso. Porque lo emocional dolía más. Pero lo financiero, lo planeado, también era un crimen. Me senté en la mesa de la cocina. Abrí el cuaderno. Hice una lista con todas las cuentas que tenía con él. Movimientos sospechosos. Fechas. Bancos. Si ella había usado mi dinero para montar su negocio, no iba a dejarla disfrutarlo en paz. No todavía. El lunes a primera hora me senté frente al escritorio de una vieja conocida, Marta, una excompañera de secundaria que ahora trabajaba en una sucursal bancaria. No éramos íntimas, pero compartimos suficientes mates en la juventud como para confiarle esto. Necesito revisar mis cuentas conjuntas, le dije. Y las de él. No me están dejando ver nada desde que se actualizó el poder notarial. Ella frunció el ceño. ¿Firmaste algo que lo autorice a manejar todo solo? Creen que sí, pero fue con engaño. Tengo pruebas. Suspiró. Se levantó y volvió con una carpeta gruesa. No debería hacer esto, pero si me estuvieran haciendo algo así, también querría saber. Pasamos una hora viendo movimientos bancarios. Algunos conocidos. Otros. No tanto. Había retiros grandes en efectivo. Transferencias repetidas a una cuenta nueva. Un nombre apareció varias veces. Divina Piel S.A. No puede ser, susurré. Marta alzó la vista. ¿Qué? Es el spa que ella abrió hace 6 meses. Volví a mirar. No era solo una transferencia. Eran 5. Fechadas en los últimos 3 meses. Todos los montos coincidían con compras de equipamiento profesional. Camillas,
aparatos estéticos, publicidad. Y el titular de la cuenta desde donde salía el dinero. Era el mío. Mi cuenta conjunta con él. Yo pagué por todo. Y no vi ni una factura. Ni una promesa. Ni una maldita gracias. ¿Puedo sacar copia de esto?, pregunté. Marta me entregó una hoja. Esto no es oficial, pero puede servirte para rastrear más. Esa noche, escaneé los documentos y se los envié a mi abogada. Su respuesta fue inmediata. Con esto y lo de Marcia, ya tenemos material para un caso de fraude. Mi corazón se aceleró. ¿Podemos denunciarla? Sí, pero necesitamos vincular a tu esposo directamente. Hasta ahora, solo figura en la firma de la cuenta. Pensé. Me levanté. Busqué entre las cajas. Y lo encontré. El contrato de arrendamiento del local donde ella montó el spa. Firmado por él como avalista. Se lo mandé. 5 minutos después, me llamó. Lo tenemos. Podemos demandar por fraude, uso indebido de fondos y abuso patrimonial. Esto va a juicio. ¿Pero qué? Van a ofrecerte un acuerdo. Te lo garantizo. Van a venir con sonrisas, a llorar, a decir que fue un malentendido. Necesito saber, ¿querés justicia o querés paz? Me quedé mirando el documento, el nombre de mi esposo, junto al de ella. Todo armado como si yo no existiera. Como si fuera un obstáculo. Un mueble viejo. Quiero la verdad. En voz alta, donde todos la escuchen. Entonces prepárate, dijo la abogada, porque lo próximo que viene es fuego. Esa misma noche, recibí una llamada. Número oculto. Atendí. Era ella. Hola, suegrita. ¿Podemos hablar? Entre mujeres. Esto se nos fue de las manos. No le respondí. Solo colgué. Y anoté la hora exacta en mi cuaderno, porque la próxima vez que hablemos será frente a un juez. No pensaba ir. Me lo repetí toda la semana. No vayas. No te quieren ahí. Te van a hacer daño. Pero cuando llegó el sábado y vi la foto del pastel en redes, con mi nieto rodeado de globos azules, no lo soporté. Tomé el colectivo. Llevaba una caja envuelta con papel dorado. Dentro, una bufanda que yo misma tejí, con sus iniciales bordadas. La empecé cuando todavía vivía en casa, cuando creía que la familia era un lazo, no una soga. Llegué al salón sin avisar. Estacionaron afuera globos, un inflable gigante, carteles de feliz cumple. La fiesta ya estaba en marcha. Música alta, risas, voces conocidas. Entré por el costado. Saludé con la cabeza a una madre que me reconoció del colegio. Nadie me detuvo. Nadie me invitó, tampoco. Vi a mi nieto corriendo entre los niños, feliz, ajeno. Tenía puesto el suéter que le regalé el invierno pasado. Eso me aflojó un poco el pecho. Quizá aún era parte de algo. Busqué a mi hijo. Estaba en el fondo, charlando con mi esposo y ella. Mi nuera, en tacones, riéndose como si nunca hubiera mentido, tomando vino como si no estuviera siendo demandada. No me vieron de inmediato. Puse el regalo en la mesa junto a los demás. Esperé. 1 hora después, hicieron la entrega. Uno por uno, mi nieto abrió los paquetes. Autos, libros, ropa. El mío quedó de lado, ignorado. Como si fuera de otra persona. Una madre intentó alcanzarlo. No, ese no, dijo mi nuera, bajito, pero audible. Me quedé paralizada. Mi nieto no entendía. Solo miró su madre, confundido. Y siguió. Apreté el relicario en mi mano tan fuerte que sentí que el metal me cortaba. Cuando creí que no podía doler más, pasó algo peor. Mi esposo, sí, el padre de mis hijos, se acercó a ella por detrás, la abrazó, la besó, en la boca, delante de todos, y nadie dijo nada. Me convertí en piedra, ahí estaba la evidencia, frente a todos. Lo que antes era secreto ahora era orgullo. Se habían borrado de mí sin esconderse. Y aún así, nadie me veía. Me di vuelta, iba a irme, cuando sentí una mano tirarme de la manga. Era mi nieto. Me miró serio. Un niño de 8 años con más conciencia que muchos adultos. ¿Por qué no venís más a casa, abuela?, me preguntó. Antes de que pudiera responder, escuché la voz de mi hijo llamándolo. Vení, que ya cortamos la torta. Pero él no se movió. Mi mamá dice que no te vamos a ver más. Me agaché. Le toqué la mejilla. No sé si eso es cierto, mi amor. Pero yo te quiero. Siempre. Me abrazó, corto. Rápido. Pero real. Luego se fue corriendo. Sin mirar atrás. Salí del salón como una sombra. El aire me quemaba los pulmones.
Subí al colectivo con las lágrimas agolpadas en la garganta. Esa noche no grabé. No escribí. No, H-A-B-L-E, con acento agudo. Solo me senté. Y dejé que el silencio me contara lo que ya sabía. Yo había muerto para ellos. Pero estaba más viva que nunca. Porque ahora, con cada paso, con cada mentira documentada, con cada lágrima tragada, me acercaba al día que más temen, el día del juicio. El lunes, a las 9 en punto, firmé la demanda con mano firme. Estaba en el estudio de mi abogada, con la carpeta Verdad sobre la mesa, y mi nombre al frente de todo. Esta vez, yo era la que tomaba acción. ¿Estás segura?, preguntó ella, sin mirarme. Más que nunca. Los cargos eran claros: fraude, abuso patrimonial, falsificación y daño moral. Contra mi esposo y contra mi nuera. Porque aunque ella no firmó todo, lo orquestó. Y yo ya no iba a cubrir pecados ajenos con silencio. El escrito era largo, preciso, con fechas, pruebas, testimonios. Incluía la carta de Marcia, los extractos bancarios, el contrato del local, las grabaciones y la evaluación psiquiátrica que me declaraba mentalmente apta. Vamos a enviarlo al juzgado hoy mismo, dijo mi abogada. Pero prepárate, la reacción va a ser rápida. No pasó ni un día. Al día siguiente, ella me llamó. La misma que antes me trató de suegrita. Esta vez lloraba. ¿Podemos hablar? No hace falta llegar tan lejos. Yo no sabía todo lo que él hacía. ¿Tenés abogado? Úsalo. Le respondí. Y corté. Esa tarde, me llegó un correo. Una propuesta de acuerdo. Querían cerrar todo en privado. Ofrecían devolverme parte de la casa, renunciar al negocio y pagar una indemnización. Lo leí 3 veces. Y luego lo rompí. Porque eso no era justicia. Era silencio disfrazado. Llamé a mi abogada. No acepto. ¿Estás segura? ¿Podés recuperar algo sin el estrés del juicio? Yo no quiero algo. Quiero la verdad. En voz alta. Ella sonrió. Entonces prepárate para el juicio oral. Ellos no van a aguantar esa exposición. Y vos vas a necesitar temple. Pasaron los días. Cada mañana me levantaba temprano, revisaba documentos, actualizaba mi cuaderno, grababa videos. Pequeñas memorias para mí. Como escudos. Porque el juicio no iba a ser solo legal. Iba a ser emocional. Mi hija me llamó. Primera vez en semanas. Papá dice que estás haciendo esto para arruinarle la vida. Papá arruinó la mía. Le respondí. Y está en tus manos creerme o no. Hubo silencio. Luego colgó. Esa noche soñé con mi casa. Con mi jardín. Con la cortina de la cocina ondeando con el viento. Me desperté con lágrimas, pero también con decisión. Porque aunque me hubieran robado tanto, aún me quedaba la palabra. Y en el juicio, pensaba usarla como un bisturí. Días después, la citación oficial llegó por correo. Se fija audiencia oral para el día 10 del próximo mes. Ahí empezó la cuenta regresiva. Mi abogada me llamó. Vamos a preparar tu declaración. Vas a ser la primera en hablar. Perfecto, respondí. ¿Estás lista para enfrentarlos cara a cara? Pensé en la fiesta de cumpleaños. En el beso frente a todos. En la mirada de mi nieto. En la risa de ella. En la voz de él diciendo que era mejor que me fuera tranquila. Estoy más lista que nunca. Esa noche, abrí una nueva carpeta en mi computadora. La llamé Juicio. Y dentro guardé una sola cosa. El audio. El que lo empezó todo. Porque eso iba a sonar en voz alta frente a un juez. Y ahí, la verdad iba a doler. El día del juicio amaneció gris. De esos cielos pesados, que parecen advertirte de tormentas. Me vestí despacio. Blusa azul, pantalón negro, zapatos cómodos, el relicario al cuello. No como adorno. Como armadura. Mi abogada me esperó en la entrada del juzgado. Estaba más seria que de costumbre. Me saludó con un apretón en el hombro, sin palabras. A veces, el respeto se da en silencios. Entramos juntas. El tribunal era pequeño, más sobrio que en las películas. Bancos de madera, una mesa larga, el juez al frente. Y al otro lado, ellos. Mi esposo con su traje gris, sin emoción. Como si no fuera parte de nada. Como si no estuviera sentado ahí por mi denuncia, por nuestras mentiras, por sus traiciones. Y ella. Mi nuera. Impecable. Labios apretados. Nada de lágrimas esta vez. Cuando dijeron mi nombre, me levanté con las piernas firmes pero el corazón a 1000. La jueza me pidió que relatara todo desde el principio.
sin interrupciones, con calma. Y ahí empecé. Conté cómo encontré el coche frente a su casa, cómo escuché la conversación desde la ventana, cómo se reían, cómo hablaban de sacarme del camino, cómo falsificaron mi firma mientras yo estaba sedada. Mi voz tembló al principio, pero no bajé la mirada. Hablé del desalojo, de los papeles falsos, de la acusación de locura, de mi hija diciendo que necesitaba ayuda, de mi hijo creyendo que yo era el problema. ¿Y qué hizo usted ante eso?, preguntó la jueza. Saqué la carpeta. Se la entregué al secretario. Guardé pruebas, audios, extractos, testimonios. Todo está ahí. Mi abogada asintió. Y queremos que escuche este fragmento. La jueza accedió. El secretario puso play. Y ahí, en la sala donde todos fingían tener razón, se oyó la voz de mi esposo. Mientras estaba sedada firmó todo. Ni se enteró. Y luego la risa de ella. Una vez que la casa esté a mi nombre, no la vamos a necesitar para nada. Un silencio espeso se instaló. Mi esposo miró al suelo. Ella solo miró fijo hacia adelante, como si pudiera congelar el tiempo. La jueza pidió detener el audio. ¿Tiene algo más que agregar, señora? Solo dije. Después de 34 años de matrimonio, me convertí en una firma falsa. En una molestia. Me senté. Mis piernas seguían firmes. Pero mis manos temblaban levemente. No por miedo. Por liberación. Mi abogada presentó los documentos del banco. El contrato del local. La declaración de Marcia. Todo. La otra parte se removía incómoda. Al final de la jornada, la jueza suspendió la audiencia para continuar al día siguiente con el testimonio de ellos. Cuando salimos, el sol ya había salido. Tímido. Como yo. Mi abogada me miró. ¿Viste su cara cuando escuchó el audio? Asentí. No sabía que dolía tanto oír tu propia voz, cuando ya no tenés excusas. Pero esto no había terminado. Porque mañana, la sala estaría llena. Los periodistas ya se habían enterado. Y todos los ojos estarían sobre mí. Llegar al juzgado al día siguiente fue distinto. Esta vez, no éramos solo nosotros. Había cámaras, gente murmurando en la vereda. Voces que se callaban al verme pasar. La abogada me tomó del brazo. Te van a mirar distinto hoy. Porque ya no sos solo una señora mayor. Ahora sos noticia. La sala estaba más llena. Un par de periodistas con libretas, vecinos, incluso algunas madres del colegio de mi nieto. Me senté derecha, las manos sobre el regazo, el relicario frío entre los dedos. La jueza pidió orden y autorizó el ingreso de prensa. Lo que sucediera aquí ya no sería privado. Llamaron a declarar a mi esposo. Subió al estrado con esa calma suya, esa máscara de hombre razonable. Empezó diciendo que me amaba, que todo lo que hizo fue para protegerme, que yo no estaba bien, que mis olvidos, mis estados de ánimo, todo lo había hecho por mi bien. ¿Y la firma mientras estaba sedada?, preguntó la jueza. Él tragó saliva. No recuerdo haber usado ningún momento de vulnerabilidad. Tal vez ella no recuerda bien. Mi abogada pidió permiso para reproducir el audio otra vez. Esta vez, él lo escuchó con todos los presentes atentos. La risa. Las palabras. El tono burlón. Una mujer del público murmuró, ¡qué basura! Él bajó la mirada. Por primera vez, su voz titubeó. Después le tocó a ella. Mi nuera. Con un vestido blanco y tono de víctima. Yo solo repetía lo que él decía. Él me dijo que ella había firmado. Que no quería la casa. Que era decisión mutua. ¿Y las transferencias al spa?, preguntó la jueza. Ahí se quebró el personaje. Fueron aportes. Él me ofreció ayudarme. Yo no sabía que el dinero era de ella. Mi abogada le mostró el contrato. La firma. El uso de mi cuenta. Ella lloró. Lágrimas cuidadas. De actriz entrenada. Pero la jueza no parecía conmoverse. Y la acusación de inestabilidad mental, continuó. Yo solo repetía lo que él decía. Volvieron a sentarse. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Vi a mi hija, al fondo. No estaba el día anterior. Esta vez sí. Cruzamos miradas. Y no vi furia. Vi duda. Después del receso, salí a tomar aire. La vi venir hacia mí, sola. Mamá, ¿es verdad todo esto? Asentí. No quería que lo supieras así. Pero sí. Es verdad. No me abrazó. Pero tampoco se fue. Se quedó ahí, parada. Como si una parte de ella estuviera cayendo de golpe. No lo puedo creer. Papá no es así. No era así.
Hasta que lo fue. Alguien nos interrumpió. Un periodista. Señora, ¿quiere hacer una declaración? No por ahora, dije. Pero gracias por mirar. Volvimos a entrar. El juicio estaba llegando a su punto más alto. La jueza había pedido revisión del historial bancario completo y convocado a los peritos de firmas. Esto va a alargarse, dijo mi abogada. Pero hoy diste un golpe. ¿Cuál? Que te escuchen. Esa noche al volver a casa encontré un sobre bajo la puerta. Sin remitente. Solo una hoja. Perdón por no creerte antes. Reconocí la letra. Era de mi hijo. No lloré. Solo guardé la nota en el cuaderno. Porque aún quedaba un paso más. El veredicto. Y con él, el momento donde él iba a perder mucho más que un juicio. El último día del juicio amanecí antes del sol. Me senté frente al espejo, peinándome con calma. Cada hebra en su lugar. Cada línea de mi rostro contada con orgullo. Porque esta no era la cara de una víctima. Era la de una mujer que no se dejó enterrar viva. La sala estaba llena. Más gente de la que cabía en los bancos. Algunos venían por morbo. Otros por justicia. Y unos pocos, como mis hijos, venían por respuestas. La jueza repasó todos los puntos con frialdad quirúrgica. Cada documento, cada audio, cada firma. No omitió nada. Mis manos sudaban. Pero no las escondí. Mi esposo se mantenía serio. Como si aún creyera que podía convencer al mundo. Ella, más pálida que nunca, con los labios apretados como si cada palabra fuera una amenaza no dicha. Y entonces, la jueza habló. Este tribunal concluye que la señora, mi nombre, fue víctima de manipulación, abuso de confianza y fraude patrimonial. Se reconoce la falsificación de documentos, el uso indebido de fondos conjuntos, y el intento deliberado de inhabilitarla legal y emocionalmente. Mi respiración se detuvo. Por lo tanto, se anula toda cesión de bienes realizada en ese período. La propiedad de la vivienda familiar vuelve a ser registrada a nombre exclusivo de la denunciante. Se escuchó un murmullo en la sala. Además, se impone una indemnización compensatoria por daños y perjuicios, y se remite la conducta de los acusados al fuero penal, donde se determinarán posibles sanciones adicionales. Mi esposo se puso de pie. «¡Esto es una farsa!», gritó. Un oficial se acercó. «Señor, debe sentarse. Yo la mantuve toda la vida. Esta mujer está manipulando a todos». Lo escoltaron afuera, todavía gritando incoherencias. Ella se quedó sentada. No lloró. No pidió perdón. Solo bajó la cabeza. Como quien ya sabe que su imagen no se va a reparar jamás. La jueza finalizó. Esta corte reconoce el derecho de la señora mi nombre a su hogar, a su integridad, y sobre todo a ser oída. No hubo aplausos. No era un espectáculo. Era justicia. Al salir, me esperaban los ojos de todos. Algunos curiosos, otros emocionados. Mis hijos estaban a un lado. Mi hija no dijo nada, pero sus ojos estaban rojos. Mi hijo se acercó, sin palabras. Me tocó el hombro. No necesitaba más. La prensa se acercó. «¿Cómo se siente?», me preguntaron. Respondí con voz clara. Durante meses me llamaron loca, exagerada, una molestia. Hoy, la ley me devolvió lo que nunca debieron quitarme: mi voz. Las cámaras se apagaron. Caminé sola hasta la salida. Afuera, el cielo había despejado. No era un día perfecto, pero era mío. Y en ese momento, me permití sentirlo todo. Dolor, orgullo, pérdida, justicia. No gané una guerra. No recuperé una familia intacta. Pero gané algo más importante. Me recuperé a mí. Gracias por acompañarme en esta historia. ¿Te tocó alguna parte en especial? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Nos vemos en la próxima.